Bien, ¿por qué es importante hablar del disco y cómo el disco afecta los procesos de I/O, los procesos de lectura y escritura, de entrada y salida del disco? Pues resulta que SQL Server o cualquier solución de motor de base de datos es fundamental y es importante el proceso que le demos y el tratamiento que le demos en disco. ¿Por qué? Porque finalmente todos los datos se almacenan en disco, eso es una realidad, en discos físicos de almacenamiento, y si nuestras bases de datos son transaccionales y son altamente transaccionales, pues la cantidad de accesos al disco se van a ver reflejadas en el rendimiento que pueda tener el motor de base de datos. Es importante diseñar soluciones de almacenamiento que sean ideales para el desempeño del motor de base de datos. Usar varias unidades de almacenamiento, tener discos de estado sólidos para las bases de datos temporales como la TempDB, contar con cargas de trabajo que me ayuden a simular cómo puede estar el almacenamiento y los discos en sí. Y por supuesto, pues es importante evaluar la carga de trabajo que un archivo o que un conjunto de discos pueda tener en la base de datos. Por ejemplo, una forma para monitorear o para evaluar la carga de trabajo que tengamos en una instancia que se encuentre en ejecución, una instancia como la que hemos trabajado en este curso, una opción es consultar una vista de administración dinámica que me provee esta información. Las vistas de administración dinámica, las vistas y funciones de administración dinámica son objetos a nivel de SQL Server que me permiten consultar en tiempo real lo que está pasando en el motor de base de datos. Se identifican por dos características fundamentales. La primera, pertenecen al esquema SYS, como esta que vemos aquí al final de la diapositiva. La segunda, arrancan con el prefijo DM. El prefijo DM es de las siglas de Dynamic Management o Administración Dinámica. Y lo tercero, ¿sí?, es la agrupación, la categoría a la que pertenece. Entonces hay categorías de base de datos, hay categorías de ejecuciones, hay categorías de sesiones y por supuesto todo lo que tenga que ver con I/O, con disco, con procesos de lectura y de escritura, pertenecerían a la categoría I/O, como lo vemos acá. Entonces, en este caso, sys.dm.io hace referencia a esas vistas y funciones que me traen información de disco. Esta particularmente, Virtual File Stats, me trae estadísticas que me permiten evaluar la carga de trabajo de una instancia puntualmente. Por ejemplo, voy a hacer una consulta para usar esta función. En realidad no es una vista, sino es una función, en este caso porque recibe una serie de parámetros, para analizar la información de estadísticas de estos archivos. Observen que le estoy pidiendo que me consulte la base de datos actualmente, es decir, la base de datos AdventureWorks, y cuando consulto dicha función, pues me provee información de dos archivos que encontró y me puede dar información, por ejemplo, del número de lecturas, el número de bytes leídos, todo lo relacionado con el I/O, con escrituras, con todas las diferentes variables que me permiten entender cómo es la carga de trabajo de esta base de datos puntualmente y de estos archivos de base de datos. Entre otras cosas, ¿qué podemos saber? Pues esencialmente estadísticas de entrada y salida de los archivos de registro y de los archivos de datos de la base de datos. ¿Listo? Va a ser o como tal reemplaza una función que se usaba antes, que era fn Virtual File Stats, y me va a traer pues esta información un poquito más detallada. ¿Qué argumentos recibe? ¿O qué argumentos tendría como tal? Recibe pues el ID de la base de datos, es uno de los temas importantes a trabajar, y si quiero especificar qué archivo quiero consultar, pues el archivo, en este caso le coloqué el parámetro null para que me trajera todos los archivos. ¿Qué información me entrega? ¿Qué información me entrega? Pues me trae el ID de la base de datos, el ID del archivo, sample ms, pues básicamente es el número de milisegundos transcurridos desde que se inició el equipo, desde que se inició el archivo como tal.
Esta columna puede utilizarse para comparar diferentes resultados de la función: número de operaciones de lectura, número total de bytes leídos en el archivo, tiempo total en milisegundos que los usuarios han esperado para que se realicen las lecturas en el archivo, en milisegundos. Este tiene 11 milisegundos, 11 segundos, 3 segundos. El tiempo de espera promedio para leer y para escribir no debería superar los 20.000 milisegundos, que sería una buena métrica en promedio para trabajar acá. Latencia total de entrada y salida, si hay latencia, si tengo información relacionada con la latencia, pues es importante para administrar los recursos que tenemos acá. Entonces esta es una primer puerta de entrada para analizar los procesos de I/O que podamos tener en la base de datos y de la carga de trabajo que podamos tener con dicha base de datos.